Haced lo que Él os diga. Es lo que dice la Virgen ante esa situación, en esa boda en la que están. Falta el vino, no tienen vino. Y le pide a Cristo que intervenga sin decírselo. Le dice, no tienen vino. Pero ante esa respuesta del Señor, ¿qué tengo yo que ver contigo? A ti y a mí, ¿qué? Realmente, literalmente es lo que está diciendo aquí. Todavía no ha llegado mi hora. El Señor lo que hace es devolverle la cuestión a su madre. Yo creo que todavía no tengo que hacer nada, a no ser que pase algo que me obligue a hacerlo, ¿verdad? ¿Y qué podría pasar? ¿Qué podría pasar? Lo que el Señor está esperando que hagamos nosotros primero, en este caso la Virgen. ¿Y qué hace la Virgen? Conociendo la forma de actuar del Señor, que cuenta con la colaboración de los hombres. La lección que ya había aprendido. Hágase en mí según tu palabra. Ahora ya ni siquiera se dirige a su hijo, se dirige a los sirvientes y les dice, seguid mi consejo. Mostraos disponibles para hacer la voluntad de Dios. Y entonces van a ocurrir milagros. Y así ocurre. No le dice a su hijo, pero haz algo. No, les dice a los sirvientes, haced lo que Él os diga. Y esto parece un poco contradictorio, ¿verdad? Porque si lo que se esperaba era un milagro, ¿qué puede el hombre? El hombre no puede nada. ¿Por qué les dice a los sirvientes, haced? Al que tendría que decirle que hiciese algo era al hijo, ¿verdad? Pero ella sabe que el hombre tiene que colaborar, porque esta es la forma que Dios ha escogido para hacer las cosas. Cuando abrió Dios el Mar Rojo, primero tuvo que entrar el pueblo de Israel mojándose los pies en el mar y Moisés tuvo que extender la vara sobre las aguas. Y entonces Dios abrió el mar. Él pide nuestra fe, que demos un paso de fe, que hagamos algo, que pongamos en práctica nuestra obediencia que muestra nuestra fe, para entonces actuar. Y la Madre de Dios, la que dijo, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ahora está diciéndoles a los sirvientes, escuchad, escuchad aquel que es la palabra hecha carne, escuchad y obedeced, haced lo que Él os diga, creed en Él y actuad de acuerdo a lo que Él os diga. Repito, no porque los hombres podamos hacer nada, es Dios el que hace la obra, pero quiere hacerla contando con nuestra obediencia, con nuestra fe, con nuestra colaboración. Y el Señor les dice, llenad las tinajas de agua, 6 tinajas de 100 litros cada una. Llenar las tinajas de agua supone, cuando no había agua corriente, supone ir al aljibe, cargar el agua, hacer bastantes viajes para llenar poco a poco aquellas grandes tinajas. Es decir, supone un esfuerzo. No es algo muy difícil, pero supone un esfuerzo. Y a lo mejor a mitad de llenarlas dirían, bueno, ¿y para qué estamos llenando estas tinajas de agua? Bueno, tendrán algún uso más tarde, no sabemos, pero es urgente que lo hagamos ahora, solo porque nos lo ha dicho este. Bueno, nos lo ha dicho este y nos lo ha dicho su madre, ¿verdad? Así que ya son 2. En cualquier caso, no sabemos si dudaron o no dudaron, pero lo hicieron, se esforzaron, trabajaron. Hicieron lo que se esperaba de ellos, además, porque eran los sirvientes. Lo que pasa es que quien les da la orden no es el maestresala, el mayordomo, ni siquiera son los novios, sino que son 2 invitados. Pero obedecen. Y luego el Señor les dice, sacad ahora y llevadlo al mayordomo. Bueno, si lo anterior suponía un esfuerzo, pero podía tener algún sentido, esto realmente mucho sentido no tenía. Porque sacar agua del que acababan de meter en la tinaja y llevársela al mayordomo, un poco de agua, pues realmente era bastante ilógico, ¿no? Ilógico, pero confiaron.
No entendían, pero confiaron. A veces nos paramos aquí, los hombres también. Aunque hayamos obedecido a Dios, nos hayamos esforzado en querer hacer lo que Él nos dice, pero llega un momento que a lo mejor no entendemos, y como nuestra cabezota es tan como es, ¿verdad?, le damos muchas vueltas a las cosas. Hay un momento que no entendemos y decimos, aquí me atranco, de aquí no consigo pasar, no sigo. Y estamos a punto de que el Señor haga lo que quería hacer. Faltaba poquito, era el último paso. Una obediencia sencilla, pues que mucho más sencillo es llevar un poco de agua al mayordomo que cargar todas aquellas, acarrear toda esa agua hasta llenar las tinajas, ¿verdad? Pero lo hicieron, se ve que estos eran sencillos, ¿verdad? No se complicaban mucho. Se hicieron. O quizá la presencia de Cristo y de su madre les había cautivado tanto, habían visto algo especial que les movía a actuar de acuerdo a lo que él decía, a confiar, a confiar. Quizás el ambiente que había allí, estamos en una boda, el ambiente que había allí era de amor, pero el amor que emanaba de Cristo y de su madre, ese amor especial que estaban experimentando, que los estaba embargando, el amor de Dios. Y ocurre lo que ocurre, que aquello ya no era agua, era vino. ¿Y qué quiere decir el Señor con este signo? Dice que este es el primero de los signos que Jesús realizó. Un signo nos indica algo más profundo, oculta un significado, ¿verdad? El signo tiene un significado. ¿Y qué significa esto? No quiere decir que nos quedemos en el hecho concreto solamente, que era agua y ahora es vino. Bueno, nos quedamos así, igual, ¿no? Antes era agua y ahora es vino. No, tiene un significado más profundo. El agua representa nuestra naturaleza humana, nuestras fuerzas humanas, nuestras capacidades humanas. Y esto nos lo ha dado Dios, esto viene de Dios, nos lo ha dado para que lo usemos correctamente. Es decir, todo viene de Él y es para Él, es para su gloria. Y tenemos en la conciencia una ley natural inscrita que nos dice cómo actuar en la vida, qué escoger y qué desechar. Es decir, cómo elegir lo que agrada a Dios, lo bueno, y cómo desechar lo que le ofende, lo malo y lo que nos hace mal. Luego, el hombre tiene que esforzarse, tiene que trabajar. Como llenar esas tinajas de agua, la vida también es un trabajo, pero todos servimos para algo. Lo que pasa es que podemos trabajar en vano, en balde, para el que no adelanta, podemos trabajar para hacer el mal, o podemos trabajar para lo correcto, para lo que edifica, para lo que da gloria a Dios y nos hace bien a los hombres, a nosotros y a los demás. Las tinajas no eran para llenarlas de basura, de cualquier cosa estropeada, ¿verdad? No era para eso. Nuestras vidas no son para que trabajemos para desperdiciar nuestra vida, perder el tiempo y traer males, hacer daño. Estamos viendo cómo hoy hay tanto mal en el mundo. Tanta maldad, tanto engaño. Vemos historias terribles de lo que está sucediendo por tantas partes, cómo llega la maldad de los hombres hasta niveles tan extremos. Lo que está sucediendo en lugares de guerra. La guerra dicen que es pretexto para que salga lo peor de los hombres, ¿verdad? Barbaridades. Pero otros también, donde no hay guerra, ¿qué hacemos con nuestra vida? ¿Hacemos realmente lo que agrada a Dios? ¿O estamos desperdiciando la vida y yendo contra el bien y contra la voluntad de Dios? ¿En qué empleamos nuestro tiempo? ¿En qué nos esforzamos? ¿Qué hacemos?
A los jóvenes hoy se les dice que tienen que disfrutar. Bueno, pero claro, como la juventud ya no es hasta los 25, ni 30, ni 35, ahora los de 75 creen que son jóvenes también, pues todos a disfrutar, ¿verdad? A disfrutar. ¿Y qué significa disfrutar? Bueno, pues si leen este Evangelio dirían a beber vino, a fiestas, ¿verdad? Esto es lo que quiere decir el Señor. Enseguida interpretan la palabra de Dios conforme su corazón sucio. No buscan la luz de Dios, sino satisfacer sus pasiones y apetitos y lo que les interesa. Y claro, eso de disfrutar significa que todo está permitido. Mientras me lo pase bien, para eso está la vida, para disfrutar, ¿verdad? Sí, sí. O sea que podemos ser cristianos porque vamos a misa o incluso una hora santa, pero luego a la discoteca y a emborracharse y a lo que siga. Y eso es lo que nos dice el Evangelio. Eso es lo que nos dice la ley natural inscrita en el corazón del hombre, que empieza, primer mandamiento, amarás al Señor con todas tus fuerzas. Con todas tus fuerzas. Eso es amar al Señor. ¿Estás empleando tus fuerzas en amar al Señor ahí? ¿O estás amando al mundo? Y estás actuando en la carne. Y no hay comunión con Dios porque no puede haber comunión entre la luz y las tinieblas. Ahí no hay comunión con Dios. Enfangándote, llenándote de basura, música del diablo y forma de actuar del mundo. ¿Eso es lo que quiere Dios? No. El agua representa llenar nuestra vida con las virtudes humanas que Dios honra. Porque quien se esfuerza por la fidelidad, por la humildad, por la mansedumbre, por la castidad, por la honradez, por todas estas virtudes, tantas, el pudor, cosa olvidada hoy, ¿verdad? Tantas que están al alcance de nuestra mano, como el agua. ¿Hay que esforzarse? Sí, un poquito, pero no es imposible, no es imposible. Y llenar nuestra vida con esas virtudes, con el agua limpia. Esto es lo que Dios espera de todo hombre, que tenemos al alcance de nuestra conciencia conocer la voluntad de Dios. Pero es que cuando hacemos esto, cuando hacemos lo que Dios nos dice porque en nuestro corazón nos lleva al bien, a la verdad, al correcto, ¿qué ocurre? Que Él transforma el agua en vino, que Él eleva nuestra naturaleza y viene su Espíritu a darnos una nueva naturaleza, la vida sobrenatural. Y esto es lo que el hombre no puede hacer, ni por mucho que se esforzase en 1000 vidas que tuviese. Pero Dios lo hace gratuitamente, poderosamente, gloriosamente. Este primer signo dice, así manifestó su gloria el Señor. Manifestó su gloria, su poder, su gloria, su divinidad. Dice San Pablo, no os embriaguéis con vino, que es causa de libertinaje. Llenaos, antes bien, del Espíritu Santo. Llenaos del Espíritu Santo. ¿Y cómo nos llenamos del Espíritu Santo? Si no podemos alcanzarlo para llenarnos de Él. Pero Dios lo derrama. Cristo nos da su Espíritu sin medida. ¿A quién? A quien busca el agua. A quien se esfuerza por hacer su parte, su pequeña parte. A quien tiene sed del vino bueno, del vino de lo alto, de la vida sobrenatural. El que ama al mundo, ¿cómo va a recibir el Espíritu? Primero hay que limpiar de basura la tinaja. Primero hay que convertirse, echar fuera todo lo que estorba, todo lo que sobra, cambiar de vida. Y el Señor nos llama, ¿sí? Porque nos habla al corazón. Conviértete. Pero no esperemos que ahí actúe de esta forma el Espíritu Santo. Hay diversas operaciones que realiza Dios, dice San Pablo a los Corintios. Dice, hay diversidad de carismas, pero un mismo Espíritu.
Diversidad de ministerios, pero un mismo Señor. Diversidad de actuaciones o operaciones, pero un mismo Dios, que obra todo en todos. Esto es lo que quiere Dios hacer, actuar, obrar. Él, su obra es lo importante. Su obra, la Santísima Trinidad, el Padre, operaciones, el Hijo comparte su ministerio y nos da ministerios para obrar Él en nosotros, a través de nosotros, y el Espíritu, dones, carismas. Esto es la obra de Dios, lo que hace Dios a través del hombre, cosas que el hombre no puede hacer, como esto que está hablando aquí, profecías, milagros, fe sobrenatural, para mover montañas. Todo esto el hombre no lo puede hacer, pero Dios en nosotros sí, si le dejamos. Él, el que quiere obrar, el que quiere actuar, pero depende de que primero nosotros hagamos nuestra parte, lo que Él nos dice, y no es imposible. Tan solo creerle y obedecerle, confiar en Él. Pero en definitiva, lo que Él quiere y para donde conduce todo, porque es toda esta obra de Dios, ¿a dónde va? ¿Qué quiere hacer el Señor? Pues a donde conduce todo está aquí encerrado también en este pasaje del Evangelio. Era una boda. Y el Señor nos está hablando de una boda. Pero claro, aquí no aparecen los novios. No están los novios. Pero están el Señor y la Virgen. Ellos son los que asumen la figura de los novios en este pasaje. Cristo y la que es madre de la Iglesia y la que es modelo de la Iglesia, la primera Iglesia, que es la Virgen María. Es decir, nos está hablando de una unión esponsal. La obra de Dios tiene que ver con nuestra transformación, purificación y con ser llenos del amor de Dios, del poder de Dios, del Espíritu Santo, para santificarnos y embellecernos y prepararnos para las bodas del Cordero. Y nosotros somos los invitados a esta boda, no solo ellos, ¿verdad? El Señor y sus discípulos, la Virgen, sino que nosotros somos los invitados a estas bodas, pero como protagonistas. Somos la novia elegida, escogida por Dios para hacer todas estas cosas. No solo cosas grandes, no solo nueva vida, sino prepararnos para esa unión mística, para ese matrimonio, para esa unión, para esas bodas del Cordero, esa alianza eterna. Y nos lo ha dicho el profeta Isaías: ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi predilecta, y a tu tierra desposada. Porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá un esposo. Realmente que Dios se haya enamorado de nosotros es algo inconcebible, ¿verdad? Que Dios quiera desposarse con nosotros es algo que no entra dentro de nuestra razón. Como tantas cosas que no entendemos de Dios, pero sí podemos creer en Él, creer en su amor, en su elección. Pero nosotros también necesitamos rendirle nuestra vida y dejarnos enamorar de Él y desechar todo lo que nos separa de su amor para entrar en esa alianza de amor, en esa unión nupcial que Él está preparando con su esposa, con su novia preparada para ser la esposa embellecida. Claro, porque si seguimos viviendo a lo carnal, a lo humano, pero desviado, a lo humano como lo entendemos los hombres, ¿verdad? A lo nuestro. Pues ahí no vamos a formar parte de su esposo. No, el Señor nos elige cuando éramos pecadores, nos ha amado, cuando nosotros no teníamos nada de mérito para ello. Nos amó primero, pero para purificarnos, para santificarnos y ahora elevarnos, alzarnos junto a Él, con su vida nueva, sobrenatural, y poder unirnos en el amor verdadero, poder llamarnos esposa mía, mi amada, mi predilecta, y desposarnos. Esto es lo que quiere hacer el Señor.
Y este primer signo que hace el Señor en esta boda nos está hablando del fin, del plan de Dios, de esa boda eterna para la que nos quiere unir a su esposa, a su iglesia santa. No convirtamos el plan de Dios en otra cosa, no lo trastoquemos, no lo arruinemos, con nuestro amor al mundo y nuestro camino ancho, o con nuestra desobediencia, con nuestra incredulidad, sino que dejemos que el Señor nuevamente haga maravillas, haciendo caso de lo que nos dice la Virgen, siguiendo su modelo y ejemplo. Ella ya está reinando con Cristo en esa unidad eterna de amor y nos quiere también, como hijos, incluir. Haced lo que Él os diga. Este es el camino. Y para eso hay que dejar de hacer algunas cosas que a lo mejor estamos haciendo y empezar a hacer otras, escuchando. Y para escuchar hay que hacer silencio primero. El ruido del mundo y del pecado nos impiden oír la voz de Cristo. Hay que escuchar con interés y esforzarse por hacer su voluntad. Y ahí veremos cómo el Señor manifestará su gloria. Y aquellos discípulos creyeron en Él. Y hoy el mundo también necesita creer en Él. Y Él quiere manifestar su gloria. Con tal que le obedezcamos, que haya quien quiera hacer lo que Él nos diga. Que seamos de estos. Así sea.